Mucho ojo porque el lag de recortes en Windows 11 está sufriendo una importante falla de privacidad, pero también hay buenas noticias, ya está disponible una nueva compilación para Windows 11 en el canal de desarrollo, compilación 22419. Intro y comenzamos. Pero antes de comenzar, este video es traído a ustedes gracias a las magníficas licencias de CDK Offer. Ya estamos en marzo, estamos dándole con todo y CDK Offer tiene excelentes licencias para todos ustedes desde Office, desde Windows 10, desde Windows 11, así es que puedes obtener cada una de ellas aplicando el código de descuento MTS20. Los enlaces van a estar abajo en la descripción, los métodos de pago son totalmente confiables y cuando hayas ya adquirido tu licencia, pues de esta manera fácil y sencilla la puedes estar aplicando en el producto de Microsoft, así es que todos los enlaces en referencia a las diversas licencias que oferta CDK Offer van a estar abajo en descripción. Dicho esto, vamos a comenzar. Vámonos directo ya con esta importante información que sin duda es algo grave porque el lag de recortes de Windows 11 está sufriendo un importante fallo de privacidad, un importante fallo de seguridad más bien llamado Acropiles, y se ha encontrado en lag de recortes de Windows 11 permitiendo que se pueda restaurar una imagen original a partir de una imagen recortada. Este fallo se ha encontrado poco después de que el mismo se haya encontrado en la herramienta de capturas de pantalla de los Google Pixel con Android. El problema es que tras realizar una captura recortada y sobreescribir la imagen original, todavía podemos acceder al contenido inicial debido al truncado que aplica lag sobre el archivo. Entonces, de esta forma, si realizamos una captura de pantalla, la guardamos en nuestro equipo. Recordemos que sí, lag de recortes guarda las capturas automáticamente y la reemplazamos con el recorte realizado. Aunque no veamos la imagen original, la información sigue estando por ahí. Por lo tanto, si compartimos la imagen editada, el receptor podría reconstruir la imagen original. Este fallo de privacidad ha sido descubierto por Chris Blue, ingeniero de software, que se percató del problema al ver que el archivo original y el archivo recortado pesaban lo mismo. Posteriormente, el experto en vulnerabilidades Will Dorman ha podido confirmar la existencia de este problema de privacidad y ya puedes hacer pruebas abriendo el lag de recortes Windows 11 y haciendo una captura de pantalla. Una vez guardada, guarda una segunda para hacer una comparación sobre esta segunda. Obviamente haces el recorte de la imagen y la guardas reemplazando el segundo archivo, y puedes observar que la primera y la segunda imagen pesan absolutamente lo mismo a pesar de tener imágenes distintas. El problema es que la especificación del PNG requiere que la imagen finalice con el fragmento de datos IEND, por lo que si hay datos después de este serán ignorados por el visor o editor en cuestión. Sin embargo, el lag de recortes de Windows 11 mantiene los datos originales después del fragmento que en lugar de eliminarlos. Por lo tanto, los datos que se mantienen se pueden eliminar para recrear parcialmente la imagen original, y el problema conocido como Acropiles puede ser grave. Entre las proporciones eliminadas se encuentran hojas de cálculo con información sensible, documentos confidenciales. Bueno, ya hay que destacar que es lo último en cuanto a errores, y hay que destacar que el lag original de Windows 10 de recortes no está afectada. Para evitar ese problema de privacidad, la solución pasa por guardar la imagen recortada como un nuevo archivo en lugar de reemplazar al archivo original. Sí, ya está ahí la problemática. Vámonos con lo siguiente porque hay buenas noticias, porque ya está disponible una nueva compilación para Windows 11 en el canal de desarrollo. Es la compilación 23419. Entre las novedades hay que destacar que se puede crear volcados de memoria del kernel. Ahora desde el administrador de tareas están introduciendo un conjunto de nuevas funciones centradas en el desarrollador en el administrador de tareas para ayudar a la recopilación de volcados de memoria del kernel. Esto suma al volcado de memoria existente para los procesos en modo usuario, y el objetivo del volcado en vivo del kernel es recopilar datos para solucionar una situación normal, pero permitir que el sistema operativo continúe funcionando. Así es que para capturar el volcado de memoria del kernel en vivo, puedes ir a la página de detalles del administrador de tareas, hacer clic en el botón derecho en el proceso del sistema, y el menú contextual debería iluminarse para mostrar crear un archivo de volcado de memoria del kernel en vivo, y los volcados se sobrescriben en una ubicación específica. También puedes ir a la página de configuración del administrador de tareas para ver o editar la configuración de los volcados de memoria del kernel en vivo. Por otra parte, la página de configuración del USB 4 ya está disponible. Están agregando una página de configuración concentrado para dispositivos USB 4 para usuarios que pueden ir a configuración Bluetooth, dispositivos USB concentradores en dispositivos USB 4. De hecho, también esto está disponible
ahí en el administrador del sistema. Las características que ofrece esta página son ver el árbol de concentradores y dispositivos USB 4 conectados, ver atributos y capacidades asociados con el dominio USB 4, copiar los detalles en el portapapeles que se pueden compartir con el servicio de atención al cliente o los administradores del sistema para la resolución de problemas. Y si el sistema no es compatible con USB 4 o Microsoft USB 4 Connection Manager, esta página no se mostrará. Para confirmar si el sistema es compatible con USB 4 o no, comprueba si aparece el enrutador del host USB 4 en el administrador de dispositivos. También se da la sugerencia de nube del email chino simplificado, que prácticamente esto no importa tanto. Las nuevas funciones para los valores predeterminados de la aplicación en Windows 11 ya están aún más disponibles. Las funciones para la fijación de aplicaciones llegan en la compilación más reciente. Están probando un pequeño cambio con algunos insiders donde la sección de recomendado del menú inicio se cambia para usted así. Y bueno, barra de tareas, también el estado visible del VPN superpuesto sobre una conexión de red activa en la bandeja del sistema cuando se conecta un perfil de VPN reconocido. También han visto los comentarios en cuanto a la configuración, la personalización de la barra de tareas en la selección del comportamiento de la barra. También puedes hacer clic derecho en la barra de tareas para acceder rápidamente a la configuración de esa barra. Y destacar que ya están agregando también los segundos en el reloj para lo que es este mismo, que es la barra de tareas. Así es que ya está regresando. Y bueno, de ahí en fuera también el acceso por voz, que fue una mejora que se introdujo en la compilación pasada. Bueno, ya está más consistente. De ahí en fuera algunos arreglos, soluciones, en explorador de archivos, explorador, menú de inicio, subtítulos en vivo, administrador de tareas y problemas que siguen siendo conocidos para barra de tareas, el propio explorador, también los subtítulos y disponible ya el SDK, que todo en cuanto a lo que es el blog oficial de Windows Insider estará ahí abajo en la descripción. Así es que nada, amigo mío, recuerda como siempre suscribirte a este canal. Te voy a estar manteniendo informado. Nos veremos hasta la próxima. Bye bye.